Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Black Sabbath Discografía. En este nuestro segundo episodio del podcast vamos a hablar del disco Paranoid del año 1970, publicado unos meses después de su disco homónimo Black Sabbath. Y este segundo álbum ya les garantizaría un éxito más mundial, por lo menos al otro lado del océano, en Estados Unidos. Una consolidación de su figura, aunque sea en términos todavía ocultistas, y de su sonido, entregándonos una de las obras maestras del heavy metal y del rock, Paranoid. Un disco que se abría así, con esta canción, War Pigs. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Bueno, este disco Paranoid del año 70, aparte de haber sido considerado unánimemente por la crítica, retrospectivamente, uno de los grandes iniciadores de la música rock alternativa en general y una gran influencia en bandas posteriores, quizá un peldaño todavía más de lo que fue en su día el disco anterior Black Sabbath, Paranoid presenta una peculiaridad, y es que es el primer disco de Black Sabbath que incluiría un gran single o un gran éxito en formato single, que fue la canción que les dio el título, Paranoid. Una canción cortísima de apenas 3 minutos que surgió como relleno para este disco que ya estaba terminado y que les faltaba, aparte de un gran single comercial que fue Paranoid, un poquito más de música para acabar el tiempo recomendable de este disco, que fueron 41 minutos. Además, Paranoid era un disco que se iba a llamar como esta canción que abre el disco, War Pigs, o Cerdos de Guerra, y que fue cambiado en el último momento para favorecer la comercialización de este single Paranoid, que les iba a dar la fama más unánime, ya que llegó directamente al puesto número 4 en la lista de singles del Reino Unido. Y que además en Estados Unidos, una vez que fue lanzado el disco, también tuvo una gran acogida. En este episodio vamos a hablar de los entresijos de la grabación de Paranoid y de su posterior primera gira estadounidense de la banda, porque como vamos viendo un poco a lo largo de la discografía de Black Sabbath, los primeros 4 discos, que son los discos que nunca te van a fallar en la vida, o sea, Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality y Volumen 4, van a ser grabados con una distancia entre ellos muy poca, casi 1 por año o incluso 2 por año, como pasó con Black Sabbath y con Paranoid. Estamos hablando de una misma etapa vital en la que los 4 de Birmingham desarrollarían al máximo su estilo musical y su sonido con estos discos. Paranoid además es un ejemplo de cómo el momento correcto, en el lugar correcto, empezaba a surgir en esos años 70 una gran variedad de estilos que iban un poco enfocados en lo mismo, en distorsionar o hacer más rudo y más pesado el sonido rock o blues rock habitual, y por entonces iban a convivir no solo con bandas como Led Zeppelin, sino también con Deep Purple, que iban a estar trabajando un poco en la misma dirección en la que trabajaban los Black Sabbath. Y con este Paranoid además iban a empezar a desechar un poquito ese aura satánica que se les había inculcado desde el primer disco, para llegar a convertirse un poco en una banda no rechazando lo oculto, pero sí intentando abrirse un poco más a un público no solo de lo siniestro y de lo oscuro. Este disco además recoge grandes canciones memorables, y no solo Paranoid, que para mí es una canción menor, debido principalmente a la gran exposición que ha tenido a lo largo de los años, sino esta misma, War Pigs, así como Iron Man, Electric Funeral, Hand of Doom, Face Wears Boots, temazos todos. Vamos a ir empezando a hablar de este gran discazo Paranoid. Bueno, como comentábamos en el primer episodio de Black Sabbath, en 1970, cuando ya habían publicado este primer disco homónimo, fue cuando la banda decidió un poco cambiar de agencia de management, principalmente porque su manager habitual, Jim Simpson, el que les había descubierto y les había conseguido su primer contrato discográfico, además de ser el principal valedor de muchas decisiones que la banda no estaba del todo conforme, como por ejemplo la publicación del single Evil Woman
y su propia grabación como una cover de blues para poder ser un poquito más radiales. Gene Simpson estaba un poco en contra también de promocionarles por Estados Unidos y conseguirles conciertos en ese país, cosa que Black Sabbath estaban deseosos de poder cruzar el charco para llegar a tocar en Estados Unidos. No olvidemos además que muchas de las influencias de la banda venían principalmente de ese tipo de música que se tocaba en ese país, el blues rock y demás. Con lo cual la banda a finales de los 70, antes de grabar Paranoid, ya habían cambiado de agencia de manager y se habían juntado con Patrick Meehan, que iba a ser su manager y que además más adelante iba a suponer también problemas económicos con la banda, y que era un poco el esbirro, por así decirlo, de Don Arden, que era el principal empresario musical y de managers que había detrás de todo esto. Esto de por sí es relevante porque aparte de que les abrió las puertas el cambio de agencia de manager y de manager de gira, aparte de porque les abrió las puertas del mercado de Estados Unidos, es relevante porque Ozzy Osbourne conocería entonces, que ya lo anticipamos, a la que sería su pareja hasta el día de hoy, Sharon Arden, la hija de este poderoso empresario musical, que más adelante se convertiría en Sharon Osbourne, la cual también heredaría su talento para los negocios y su habilidad batalladora. Como descubriremos, al largar a Jim Simpson, algo que el propio Ozzy no le sentó nada bien, supuso también que con el paso de los años se encontrarían con muchas demandas por su parte para intentar un poco sacar un reconocimiento económico por parte de la banda de haber sido su descubridor y haberles garantizado sus primeros pasos como banda. Esto no llegó a ningún lado porque al final fue que el propio Jim Simpson se acabó gastando mucho dinero en abogados para conseguir poca cosa. Lo más curioso de esta historia es que a día de hoy, o en los últimos años, al ser vecinos todos de Birmingham, el propio Ozzy se lo encuentra muy a menudo y como buenos vecinos se saludan por la calle, tanto Gene Simpson como Ozzy, como si no hubiera nada de rencores entre ellos. Como hemos anticipado, luego más tarde la banda descubriría que su nuevo manager, Patrick Meehan, era peor opción que Jim Simpson porque se estaba quedando con parte de sus ganancias. Estaba gestionando todo el dinero que ganaba la banda y la banda solo tenía que ir a Patrick Meehan para pedirle las cosas que querían, y esto luego más adelante les iba a ocasionar grandes problemas. Porque la banda, a pesar de su estrellato, no tenían dinero propio, iban simplemente a la oficina de Meehan para pedirle lo que necesitaran y él se lo daba, ya fuera coches, casas, lo que fuera. Algo interesante de este periodo, que ya se estaba fraguando en el primer disco, fue el tema de cómo organizar los royalties para los diferentes miembros de la banda. Y es una cosa muy interesante porque decidieron implicar a todos los miembros por igual. Es decir, ninguno iba a ganar más dinero que otros por la composición de las canciones, sino que se iban a repartir la autoría de forma igualitaria. Porque todos participaban en las canciones con una química o una fórmula en la que Tony Iommi tocaba un riff en el que se iniciaba un poco la base melódica. Luego Ozzy hacía una melodía sin letra, Geezer ponía la letra a esa melodía de Ozzy y ya luego finalmente Bill Ward con la batería y Geezer con el bajo añadían los efectos finales de la canción. Este tipo de dinámica, en la que seguramente había miembros que participaban más que otros o cuya participación no era lo mismo a nivel de valor musical, fue la que se instauraría en el grupo. Incluso habría momentos en los que un miembro se luciría más que otros, pero ya desde este primer disco y en el Paranoid se vio en todas las canciones, se decidió que para la autoría de las canciones y su derecho de royalties fuera repartido de forma igualitaria entre los cuatro. Algo que les honra porque no todas las bandas llevan a cabo este tipo de decisiones. Recordemos que los propios Beatles, aunque trabajaran un poco por igual, todas las canciones estaban acreditadas a John Lennon y Paul McCartney, incluso aunque la canción fuera solo de John Lennon o solo de Paul McCartney, pero muchas de las que participaba a lo mejor George Harrison ni siquiera se las reconocían. Esto se mantendría durante la etapa en la que los cuatro originales de la formación clásica estarían juntos. Más adelante, cuando hablemos de los Black Sabbath con Dio o con otros miembros, ya no sería igual. Recordemos, por lo tanto, que el disco de debut de la banda, Black Sabbath, había tenido una respuesta comercial moderada, pero había sido más buena de lo que se esperaba de la banda. Y en un afán de sacar provecho de todo este boom que estaban viviendo, decidieron la productora discográfica que entraran de nuevo en el estudio para grabar una continuación de ese primer disco. Y esto fue en junio de 1970,
apenas 4 meses después de que hubiera salido a la venta Black Sabbath, que fue publicado en febrero de 1970 y grabado en octubre del 69. Además hay que tener en cuenta que la edición estadounidense del primer disco de Black Sabbath salió justo en este mes de junio de 1970, el momento en el que la banda ya estaban grabando su disco Paranoid. La mayoría de las canciones ya habían sido incluso algunas interpretadas en directo por la banda, porque surgían de sesiones de jam. Por ejemplo, la canción Rat Salad, que era una canción que ya habían tocado, o War Pigs, que era una parte de improvisación que tocaban cuando llevaban a cabo la interpretación del tema Warning en directo, el cual además era una cover que figuraba en el primer disco. Pero de todas maneras la banda sí que decidió llevar a cabo un momento de retiro propio para ensayar, para preparar nuevo material, y para eso se fueron durante un tiempo a Gales, a una especie de granero que decidieron ocupar en Monmouth, para tocar y ensayar hasta que tuvieran un poco el material decidido, construido, claramente escrito, antes de acudir al estudio. Esta decisión, que suena como muy bucólica o muy idílica, de la banda que se retira a buscar la inspiración a un granero, en un contacto con la naturaleza y demás, realmente, al menos por lo que dice Ozzy, fue una decisión puramente práctica, y es que grabar en un estudio era sumamente caro por esta época, y en vez de estar perdiendo dinero y tiempo hasta que se les ocurriera un material propio, decidieron ir por su cuenta a un sitio que no tuvieran que pagar, componer las canciones, decidirlas, y cuando ya las tuvieran más o menos diseñadas, grabar. Y entonces ya pagar ese estudio. Recordemos además que el disco anterior se había grabado en apenas un día, y fue producto de unas sesiones de jam, que era su setlist de conciertos que ya tenían preparadas. Este disco de Paranoid también se grabó en muy poco tiempo, pero para ello tuvieron que diseñar algunas canciones. La grabación fue los días 16 a 18 de junio del año 1970 y fue llevada a cabo en los estudios Regent Sound y posteriormente en los estudios Island de Londres para hacer la mezcla final. En esta grabación tuvieron la producción de nuevo de Roger Bain, y según Tony Iommi realmente no estuvieron más de 3 o 4 días en total. Solo un poquito más de lo que tardaron en grabar el primer disco. Y además es interesante que unos pocos días antes de la grabación del disco, de acudir al estudio, la banda tuvo un encontronazo con un grupo de skinheads en uno de sus conciertos. Y esto fue una parte que inspiró letras de algunas canciones del disco, como Fairies Wears Boots. La situación con esos skinheads fue que en un concierto Geezer acudió a la banda diciendo que hay un grupo de skinheads que iban a ir a por él, y entonces fue el propio Ozzy y Tony los que fueron a buscarles y a decirle a Geezer que quiénes eran esas personas que les iban a dar lo suyo. Y de hecho fueron incluso con bloques de hierro y con un martillo. El propio Tony Iommi cuenta en su autobiografía que Ozzy agarró un martillo y fue para allá. Al final, la batalla fue tal que los propios skinheads acabaron pegándoles con sus botas con punta de acero en la cara a Tony Iommi y a Ozzy y a los demás. Esto quedaría reflejado en la letra de la canción Fairies Wear Boots, que escribió, al parecer, el propio Ozzy. Es una anécdota interesante que también hizo que, según Tony Iommi, la grabación fuera corta, ya que debían estar todavía un poco molestos por el encontronazo con esos skins. Y también comenta Tony que en esta grabación hubo mucho consumo de sustancias, en este caso sustancias fumadas, y eso produjo que algunas letras fueran un poco más inusuales de lo que estaban acostumbrados en el primer disco. Y la que más destaca en ese sentido es la letra de la canción Iron Man, que es un temazo y una de las letras más interesantes de la discografía de Black Sabbath, con una historia, porque es una letra que cuenta una historia de una especie de monstruo que viaja en el tiempo, que luego hablaremos en la parte de las canciones, y que yo creo que incluso bandas como por ejemplo Genesis, una banda emblemática del rock progresivo, intentó un poco imitar este tipo de historia en temas como The Return of the Giant Hotwit de Peter Gabriel. Como decíamos, la parte que grabaron en Regent Studios fue un poco la base del disco, y ya la mezcla final se llevó a cabo en los estudios Island. Y ahí fue cuando el productor Roger Bain les hizo ver que faltaba tiempo, que necesitaban una canción más para añadirla al disco, cuando ya el disco estaba terminado y se estaba haciendo la mezcla.
debieron ver que en vez de 41 minutos tenían 39, 38 y dijeron aquí falta algo para que lleguemos a los 40. Y les pidieron que si podían sacar una canción más. Y ese fue el proceso de creación de la canción Paranoid, porque con esas prisas de tenemos que terminar, danos una canción más, por favor, Tony Iommi sacó un riff un poquito así interesante y de ahí salió un poco la melodía vocal de Ozzy, la letra de Geezer y en poco tiempo, en apenas unos 4 minutos, tenían la idea para grabar la canción Paranoid, que fue ideada en esos 4 minutos y seguramente grabada en unos 20-25 minutos en el propio estudio. Es una de las canciones más identificables de la banda, con el riff inicial y con la música en general, que es curioso que surgiera en este momento tan apresurado y tan a última hora. En cuanto a la letra de Paranoid, que refleja un poco más un estado depresivo que un estado paranoico, porque el propio Geezer Butler hablaba de que para él la depresión implicaba un poco un grado de paranoia. Luego comentaremos un poco aspectos más profundos de la letra de Paranoid cuando hablemos de las canciones. De este disco se extrajeron 2 singles. Uno fue Paranoid, que fue sacado el 7 de agosto de 1970 y que llegó directamente al puesto número 4, llegándose a convertir en el único single de la banda en toda su historia en llegar a un top 10 en Reino Unido. Y el siguiente single fue Iron Man, elección obvia debido a que el riff también es uno de los más conocidos de la banda, un temazo increíble, que salió en octubre de 1971, ya pasado un año entero desde la publicación del disco, y que llegó a ocupar el puesto número 3 en Estados Unidos. Pero en este caso solamente para el mercado estadounidense como tal. El disco fue publicado el 18 de septiembre de 1970, aprovechando el éxito que estaba teniendo su primer single Paranoid en el Reino Unido, y de hecho el single desconcertó un poco a la banda, ya que de repente se encontró en muchas de sus actuaciones, ya incluso la televisión británica, veían a un montón de gente joven, incluso chavales, bailar esa canción, bailarla en los conciertos. Y eso no les cuadraba mucho y les llevó a pensarse a partir de ese momento muy en serio el tema de los singles, ya que no estaban seguros de si querían tener ese tipo de audiencia, una audiencia que bailara sus canciones, porque no consideraban que ese tipo de canciones fueran bailables ni comerciales ni mucho menos. Para promocionar este disco, la banda llegó a actuar por primera vez en el famoso programa británico Top of the Pops, uno de los sueños de Ozzy, porque era el típico programa en el que salían todos los grandes artistas actuando, y fue bastante estresante para el propio Ozzy porque a diferencia del resto, él sí tenía que cantar en directo, porque los demás hacían playback, pero la voz siempre era en directo. Para la edición en Estados Unidos tuvieron que esperar un poquito más, ya que el disco salió en enero de 1971. En los créditos y el personal no tenemos grandes variaciones con respecto al primer disco. Tenemos a Ozzy Osbourne a la parte vocal, a Tony Iommi con la guitarra y con la flauta en la canción Planet Caravan, un gran tema, Geezer Butler con el bajo y Bill Ward con la batería y las congas en Planet Caravan. Veremos también que Planet Caravan es una canción muy interesante por ser una canción tranquila, con mucha textura y porque además ha sido versionada por grandes grupos del heavy como el propio Pantera. En la parte técnica tenemos a Tom Allom, que era el ingeniero de sonido y que participó en bastantes decisiones de lo que era la propia banda, ahora lo veremos, y que además tocaba el piano en la canción Planet Caravan, a Roger Bain, que era la producción, y luego diversos ingenieros de sonido, y tenemos también de nuevo a Marcus Keith, que es el seudónimo de Kate Macmillan, que se encargó un poco del diseño de la portada. Kate Macmillan era el que había diseñado la portada anterior, una gran portada, muy acertada, del disco Black Sabbath, y que iba a diseñar además las siguientes portadas de los 4 primeros discos, y que en este álbum Paranoid para mí metió totalmente la pata. Y es que la portada es un nuevo ejemplo en la historia de la banda de cómo pasaron totalmente de ellos una vez más. La fotografía que muestra a 3 personas, una especie de soldados con casco, escudo y espada, todos un poco a la carga, pretendía ser para cuando el álbum iba a llamarse War Pigs, porque antes de decidirse por un título oficial, el de Paranoid, se pensó que el mejor título posible era War Pigs. Pero eso la productora consideró que podía dar un poquito de mala imagen a la banda con respecto al mercado norteamericano por el tema de la guerra de Vietnam, porque un poco las referencias políticas de la canción War Pigs en cuanto a la destrucción del mundo y cómo el mundo se va convirtiendo cada vez en algo horrible, podía ser un poco sensible a la hora del público norteamericano. Y decidieron cambiarlo en el último momento por el título del single, de Paranoid,
Pero la portada ya estaba hecha y mostraba a estos 3 soldados, estos War Pigs, totalmente a la carga. Lo cual no tenía ningún sentido cuando decidieron cambiarlo por Paranoid. Ni a nivel estético, ni a nivel ilustrativo de lo que era el disco. Pero nadie cambió nada en ese sentido, dejaron la portada. Si acaso difuminaron un poco la foto para que pareciera una visión fruto de la paranoia. Pero nadie metió mano a este garrafal error. Kate McNinal, la verdad es que ha hecho portadas muy dignas y algunas de ellas muy sencillas, como la de Master of Reality, que simplemente son unas letras, o la de Volumen 4, pero aquí en Paranoid, aparte de que la portada podría estar más o menos bien cuando estuviera relacionada con el título War Pigs, a mí me parece muy fea. A mí me costó años darme cuenta de que ahí había 3 soldados y cuando me di cuenta dije, madre mía, qué horror de portada. Y creo que fue un gran error no rectificar y no hacer un cambio cuando ya se decidió que no se iba a llamar War Pigs el disco, sino que se iba a llamar Paranoid. En cuanto a la posición en las listas y su recepción crítica y comercial, bueno, el disco ha sido y es considerado una de las obras del género recién inaugurado en ese momento, el heavy metal, por excelencia. Y lo cierto es que a su salida en Estados Unidos fue de nuevo criticado por ese sonido tosco y rudo. Incluso hicieron un poco de mofa haciendo referencia a que las letras que manejaban la banda pretendían ser un poco interesantes, pero que no llegaban a la altura de artistas como Bob Dylan. Supongo que intentaban compararse con ejemplos norteamericanos. Pero posteriormente la propia revista Rolling Stone le dio el puesto 139 de 500 en la categoría de los discos más importantes de la historia de la música reciente. Y de hecho el éxito de Paranoid en Estados Unidos les iba a permitir llevar a cabo su primera gira por ese país, que fue en octubre de 1970. Y en esta gira, su primer concierto fue un poco curioso porque fue en una cafetería de Manhattan llamada Unganos, un local totalmente corriente, un poquito bajando el listón para lo que estaban acostumbrados en Europa, pero luego más adelante llegaron a actuar en el Fillmore East de Manhattan y en el Fillmore West de San Francisco, junto a Rod Stewart y The Faces. Sí, los mismos que en el episodio 1 puse de ejemplo con ese sonido premetalero con la canción Stay With Me. Con Rod Stewart hubo un poquito de mal rollo en ese concierto porque no les dejó hacer la prueba de sonido y porque actuaba como si quisiera evitarles o no quería verse relacionado con esa banda emergente con un sonido tan oscurista. Black Sabbath eran sus teloneros y Ozzy como que no le cuadró esa actitud de Rod Stewart. Como no eran muy conocidos en Estados Unidos, cuando viajaban en la gira por las ciudades, algunos pensaban que eran una banda de soul o de música negra, y lo del satanismo pues ya tal. De hecho, llegaron a actuar en esa despreciada ciudad para ellos que era San Francisco, despreciada por el sentido de que ellos no comulgaban nada con el estilo hippie. De hecho, en algunas canciones del disco de Paranoid se aprecia eso, de que no les mola nada ese rollo de la parte bonita, luminosa, las flores en la cabeza. Esa cultura hippie ellos no comulgaban mucho con ella. Pero que de hecho en San Francisco cuando actuaron sí que llegaron a probar un poco esos restos de stock de la cultura hippie, a colocarse con drogas alucinógenas y en general a hacer un poquito el gamba. En este concierto en San Francisco ocurrió una anécdota muy curiosa y es que a las puertas del mismo les estaba esperando en un Rolls Royce Anton LaVey, que era el líder de la iglesia satánica de Estados Unidos, con un cartel que rezaba "Bienvenidos Black Sabbath", y al parecer les propuso llevar a cabo una versión en directo de War Pigs, pero en su versión original llamada Walpurgis, en directo desde el Stonehenge de Reino Unido. Y ante la negativa de la banda de hacer ese tipo de extravagancia, Anton LaVey digamos que les hizo la cruz, nunca mejor dicho, y la propia banda se sintió un poco molesta, no, paranoica con el tema, porque pensaban que la iglesia satánica les había lanzado una maldición y estaban un poco preocupados por ello. Quizá eran muy supersticiosos y el propio Tony Iommi dice que a partir de ese momento empezó a llevar sus cruces cristianas encima en los conciertos, no tanto para demostrar al público que no eran satánicos, sino para protegerse del diablo, porque consideraban que muchos de esos cultos, como el culto de Anton LaVey satanista, les había echado esa maldición encima y debían protegerse de las fuerzas del mal. Y la banda empezó a llevar a partir de ese momento sus cruces cristianas encima, algo que se ve mucho en su estética de estos años y que de hecho Tony Iommi a día de hoy no se sube a un escenario si no se pone encima su cruz para protegerse.
Es una cosa normal porque en la gira americana tuvieron muchos ministros de varias iglesias que iban a sus conciertos para decirles a las masas que no les vieran actuar porque eran satanistas. Y esto debe minar la moral de cualquier grupo. El propio jefe del grupo motero Ángeles del Infierno acudió a uno de sus conciertos a decirles que estaba a su disposición para lo que hiciera falta, para protección y para lo que sea. Normal que este disco se llamaba Paranoid porque de una forma sin saberlo iban a anticipar un grado de paranoia que iban a tener durante toda esta gira norteamericana. El lanzamiento del single Iron Man en Estados Unidos no fue tan bien recibido como Paranoid, de hecho no llegó a entrar en los 40 más vendidos, pero el disco Paranoid sigue siendo el más vendido de toda su discografía en Estados Unidos y que alcanzó el número 1 de álbumes en los años 70-71 en las Islas Británicas y también en las listas holandesas. Como dato controvertido, hay que comentar que en el año 74 una enfermera de Reino Unido acabó muerta por una sobredosis accidental de somníferos. Se determinó que había sido accidental porque la dosis de somníferos no era la suficiente como para provocar una muerte, así que no consideraban los peritos que hubiera sido suicidio. Pero al parecer estaba escuchando el disco Paranoid mientras sucedía todo esto y fue encontrada con el disco en el regazo una vez ya muerta. Eso hizo que mucha gente, o que en este caso la prensa y diversos medios de investigación, intentaran un poco señalar a la banda Black Sabbath como responsables de este tipo de sucesos porque su música podía incitar a estados depresivos cercano a ideas suicidas. Algo que Tony Iommi llegó a reconocer, que puede que en el disco hubiera muchos estados de ánimo sombríos en alguna de sus letras, pero que de ahí a pensar que incitaban al suicidio era una idea súper ridícula. El disco tiene una duración de 41 minutos 51 segundos y posteriormente, como suele ser habitual, en el año 2009 hubo una edición especial deluxe con una especie de versiones extra, nuevas mezclas de grandes temas, incluyendo un disco 2 con esas mezclas y un disco 3 que básicamente lo que incluía era las versiones previas del disco, instrumentales, sin la parte vocal de Ozzy, y luego con algunas letras alternativas, como en el caso de Planet Caravan. Esto lo que da que pensar es que, a diferencia del primer disco que fue grabado más o menos todos a la vez tocando y el propio Ozzy cantando su parte, aquí se grabó la parte instrumental primero y luego Ozzy grabó su parte vocal después. También es curioso mencionar que en la edición estadounidense del álbum, la canción War Pigs fue llamada War Pigs Lux Wall. Y también la canción Fairies Wear Boots fue llamada Jack the Stripper Fairies Wear Boots. Como siempre en la edición estadounidense había pequeñas cosas que no quedaban muy claras de por qué se habían modificado con respecto a la original. Vamos con las canciones. Bueno, a diferencia de la intro de Black Sabbath, aquí tenemos directamente ya el riff en modo lento de Tony Iommi y el bajo por el canal izquierdo sonando con mucha presencia. De hecho, se aprecian doble guitarras haciendo mucha distorsión por el canal izquierdo y por el derecho haciendo el riff inicial. Ahora ruido de sirenas, creando ambiente. Seguramente una decisión de Roger Bain y de Tom Allen, que tomaron decisiones así un poco random en esta canción. War Pigs, primera del disco, de 7 minutos 57 segundos. El Charles de Bill Ward, tocando ahí sus corcheas. Entra Ozzy con la parte vocal. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Esta es una de las canciones más reconocibles de Black Sabbath, mucho más que Paranoid o demás que hemos oído hasta ahora. Poco de riff ahí. Toma ahí, canal derecho. Otra vez, mirad. Ahí está. Y poco a poco vamos a empezar. Redobles. Vamos a la parte chula. Este tipo de sonido, este pim, 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 es un poco la gran novedad de este disco, que ya ni siquiera es blues, que se nota ahí
los cambios de tiempo, todo. La batería de Bill Ward. Esto ya es casi pre-grunge. Toma. Vamos a mantener esta base un buen rato mientras Ozzy hace su parte vocal. Al loro con la letra. Los políticos son los que empiezan las guerras. Porque tienen que ir a luchar. Dejan ese juego en los pobres. La verdad es que la letra de Geezer aquí está súper acertada. Y esta base es básicamente los inicios del heavy clásico. Ese. Haciendo la guerra solo por diversión. Como si jugáramos un ajedrez. Yeah. Otra vez. Ping, ping, ping. La batería de Bill Ward aquí está. Vamos, si ya lo estaba haciendo muy bien en el primer disco, aquí está jugando totalmente todo el rato con la caja y con el Charles y con toda su batería. Toma ahí. Vamos con el primer pre-solo. Vamos a distorsionar. Esto ya recuerda un poquito más al primer disco. La guitarra está doblada por los dos canales, llegando a los agudos. Y ahora retomando, ¿eh? El bajo ahí, galopando. Madre mía, el bajo, ¿cómo se le ocurra? Una de las cosas que más me gusta de esta canción es que en los solos, que me recuerdan un poco a A&B del primer disco, rozamos lo agudo y lo grave sin parar, mirad. Otra vez, hemos vuelto a lo grave. En eso Tony Iommi es un maestro. Y el bajo aquí está increíble. Bueno, con respecto a la letra de esta canción, en un principio se iba a llamar Walpurgis. Y es un poco la versión satánica de las Navidades. Y la letra un poco inicial era un poco esa idea. Una idea de Geezer Butler de escribir sobre Satán, no como una cosa espiritual, sino como una persona con una especie de esbirros que lo que hacen es dirigir los bancos, controlar el mundo, intentar que la clase trabajadora vaya a las guerras por ellos. Esa es un poco la idea de Warpigs, pero la compañía le pareció que otra vez temas satánicos no, y lo cambiaron en vez de Walpurgis por Warpigs. ¿Ves? Satán ríe, abriendo sus alas. La verdad es que la letra es muy interesante. Tuvo que ser reformulada por Geezer, pero mantuvo un poco esa idea de caos, muerte y destrucción que asola al mundo. ¿Y quiénes son los verdaderos responsables? Y aquí viene, poco a poco, la parte final de esta canción, en la que la guitarra de Tony Iommi es, y lo es todo. Esta estructura se va a repetir y quizá por no saber cómo acabar la canción, o quizás sí sabiéndolo pero de una forma nada entendible, los productores, bueno, el productor Roger Baines y su ingeniero de sonido Tom Allon decidieron acelerar el final de la canción como si fuera... Bueno, ahora lo veréis. Mientras disfrutemos un poco de este solo que es una obra maestra del rock. ¡Paren! ¡Ping!
Aquí tenemos dos guitarras funcionando por el canal izquierdo y derecho. Y la batería de Bill Ward está, vamos, sonando los cascabeles también incluso. Atención, vamos a la parte acelerada. Esto no les gustó nada, de nada, a Tony Iommi y a la banda. No lo entendieron muy bien además. Y aún así no decidieron cambiarlo ni decirle, oye, cambiarme esto. Tony Iommi dice que en esa época o eran un poco más tímidos para decir lo que pensaban o simplemente no se atrevían o creían que no podían cambiar mucho lo que el productor y el ingeniero de sonido deciden hacer con su música. Vamos con la canción número 2, Paranoid, que da nombre al disco. Esto es súper reconocible, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez de su vida. La línea de bajo y de guitarra hacen lo mismo. Esta canción es una de las canciones que saqué de oído para la guitarra eléctrica cuando era chaval. Muy sencilla de tocar, son 3 acordes y acelerar un poquito, ya está. De hecho, la batería de Bill Ward en esta canción está muy tranquila. Quizá lo más destacado es casi la voz de Ozzy. Mirad, mirad el bajo aquí, mirad. El bajo es de las cosas que más mola aquí. Luego se va a venir más arriba. La canción es muy corta. Es la más corta del disco si exceptuamos Rat Salad, que es instrumental. Y la letra de Geezer pretende reflejar ese estado de paranoia que es, digamos, que le producía sus continuas depresiones. Porque al parecer Geezer, una cosa que no reconoció hasta mucho después, antes de entrar en la banda tenía muchos episodios depresivos que le llegaban a situarle en unas situaciones casi sorteando el suicidio. Se solía hacer autolesiones, cortarse en brazos, en dedos. Llegó a decir que si no hubiera sido por su incorporación a la banda, hubiera acabado más tarde o más temprano cometiendo suicidio de las fuertes depresiones que sufría. Como habéis comprobado, el Tony Iommi guitarrero ha estado muy sucinto aquí. Su solo ha sido muy cortito, para lo que nos viene acostumbrando a hacer. Esta última parte de la letra, hablando de que disfrutes de la vida, que ojalá yo pudiera, pero es muy tarde, es desolador. Como digo, es una canción que habla de la depresión que sufría, en este caso, Geezer Butler, que tardó años en reconocer, y que al propio Butler no le gustaba nada el tema porque decía que se parecía demasiado, a nivel musical, a Communication Breakdown de Led Zeppelin. Una banda que en ese momento era la que más escuchaban y que más les gustaba, y principalmente porque tanto Robert Plant como John Bonham eran vecinos de Birmingham, eran otros de ahí y se conocían entre ellos. Y estaban un poco preocupados porque pensaban que con este tema, que además habían escrito en el último momento para terminar el disco, podían acusarles en algún momento de plagio a Communication Breakdown. Es verdad que si escuchas las dos canciones, quizá la base un poco inicial de Jimmy Page puede tener ese estilo, pero yo creo que claramente se han diferenciado a nivel de sonido. Vamos con uno de mis temas favoritos del disco, Planet Caravan, el tema novedoso del mismo por su lentitud, su textura, su armonía. Mirad. Increíble la voz de Ozzy en esta canción.
Es un gran tema y seguramente la voz de Ozzy ha sido pasada por algún filtro para hacerla más suave, incluso para ralentizarla. Y aquí lo que más destaca son las congas de Bill Ward, esa percusión que nos está creando este ritmo, la guitarra suavísima de Tony Iommi y hay un piano de fondo tocado por Tom Allom. Quizá no es tanto sonido de piano como sonido de efectos, ese que parece como pajaritos que suenan. Increíble. Una canción perfecta para relajarse. Todos estos efectos. Es una de las canciones además cuya letra tiene más sentido poético. Incluso inexplicable. Yo creo que es una de las mejores interpretaciones vocales de Ozzy, porque le saca totalmente de su zona de confort y también de la banda, porque esta canción inauguraría un poco una tradición y es la de incluir una canción tranquila, más acústica, tirando un poco a la creación de texturas y sonidos más experimentales en cada uno de sus discos siguientes, pero la que mejor define y la que mejor se consiguió ese objetivo fue Planet Caravan. Aquí está el solo de Tony Iommi en guitarra acústica. Y recordemos que también toca la flauta en esos efectos sonoros que hemos oído Tony Iommi. Una canción brutal con la que una banda de un sonido más rudo puede encontrarse cómoda definiéndose en un estilo diferente. Y es algo que harían también los propios Pantera al hacer una cover de esta canción en su disco Far Beyond Driven, y que para mí es un acierto. Os animo a que la escuchéis porque aunque esta canción es insuperable, quizá la mejor forma de llegar a superarla es con la versión de Pantera. Bueno, hemos hablado de guitarra acústica, pero realmente aquí Tony Iommi está con una guitarra eléctrica, pero una clave un poco más electroacústica, o por lo menos con muy poca distorsión para hacer este efecto. Y termina con un fade out tramposo y el piano de Tom Allom que suena ahí al final. Una canción que yo la hubiera puesto perfectamente para terminar el disco como cierre, y que ni siquiera es el cierre de la cara A, sino que para el cierre de la cara A teníamos uno de sus mejores temas de la historia, que es Iron Man. Yo reconozco que esta canción me flipaba de siempre y que durante mucho tiempo estuve escuchando solo la versión más rápida que hizo Ozzy Osbourne en solitario, una versión que era igual, pero mucho más acelerada. Este riff, insuperable. La entrada del bajo sonando con una potencia increíble. Otra vez, mirad. ¡Pam! ¡Pam! Podrían haberlo hecho mejor si hubieran intercalado sonidos metálicos a la entrada del bajo. La voz de Ozzy y su melodía la acompañaba la guitarra solista de Tony haciendo eso, porque la melodía de Ozzy básicamente es ese riff. Otra vez, mirad. El riff de Iommi es el verso de Ozzy Osbourne.
Mirad el bajo aquí. Pam, pam, pam. Y la batería de Bill Ward. Pam, pam. Tan, tan. Madre mía. Temazo, ¿eh? Yo creo que no han hecho nada igual, por mucho metal que exista ahora mismo en el panorama metalero, nada supera esto. La línea de bajo y la de guitarra hacen lo mismo en el riff, pero aquí se diferencia mucho con la parte vocal de Ozzy. Nobody hurts him. He just stares at the world. Toma ahí. Planning his vengeance. La letra de la canción es súper interesante porque cuenta la historia de un viajero en el tiempo que ve el futuro, y el futuro es la destrucción de la humanidad, y decide viajar al pasado para avisar a la gente de que tiene que hacer algo. Pero en su viaje al pasado, la fuerza magnética de la Tierra le convierte en un monstruo de acero, y eso hace que asuste a la población del pasado, que pretende prevenir, y todos le dan la espalda y le ignoran. Y él, furioso ante esa incomprensión que recibe de la gente que quiere salvar, decide vengarse de esa especie humana y acaba provocando el apocalipsis que había visto y que tenía intención de evitar. Ese es el Iron Man. Nadie le ayuda y ahora él tiene su venganza. Atención que esta es la parte interesante. Toma ahí. El bajo galopando y el solo de Tony Iommi. Llegando a unos agudos y el bajo por el canal izquierdo. Vamos, casi percibes el movimiento de los dedos por los trastes. Guitarra por el canal derecho e izquierdo dobladas. Y volvemos. Misma línea para bajo y guitarra. Esta canción se iba a llamar Iron Block, porque al escuchar el riff de Iommi, Ozzy pensaba que sonaba como un bloque de hierro que te daba en la cara. ¿Se puede tener una canción más metalera que esta? Es que casi percibes el acero en tus dientes. Esta canción estuvo en la banda sonora de la película de 2008 Iron Man por razones obvias. Y recordemos que esta canción fue el segundo single del disco Paranoid. Y esta es la parte en la que nos vamos a venir arriba para el cierre, que además es el cierre de la cara A del disco. Toma ahí. El bajo galopando a una velocidad pasmosa, y decíamos de Flea en los Chili Peppers. Pues mirad esto. Dos guitarras, ¿eh? O por lo menos viajando por los dos canales. No, seguramente dos guitarras. La batería ahí dando con todos los platillos posibles. El bajo sigue galopando. Es impresionante. Buah, increíble. Este es el final de la cara A. Para la cara B nos vamos a encontrar con una canción que parece que va a empezar lenta, pero luego se va a animar, que es Electric Funeral. Esta intro a mí me sacaba un poco del estilo del disco en general. Muchísima distorsión,
no me convencía, pero mira. Hablando de la parte oscura de la vida, la letra de Geezer intenta un poco reflejar el rollo anti-hippie. Y una vez más vemos cómo la voz de Ozzy acompaña totalmente la melodía que hace Iommi con la guitarra. Y eso es un poco lo que viene a ejemplificar muy bien el proceso de creación musical de Black Sabbath, ya que Ozzy Osbourne, que era el que hacía las melodías vocales, sin letra, simplemente melodías, tomaba muchas veces eso, el propio riff de Iommi para hacer su base. La verdad es que la letra de Geezer Butler aquí mezcla cosas muy locas. Como una pira de funeral eléctrico. Con respecto al tema anti-hippie, es que el propio Ozzy decía que todo ese tema de ponerse flores en la cabeza e ir a San Francisco le parecía una chorrada. Sobre todo si eras un chaval de la clase obrera como él que no llegaba a fin de mes. Le parecía que el rollo hippie era sobre todo para gente con pasta. Aquí la canción va cambiando. Esto va a anticipar, igual que me parecía que pasaba con canciones de Led Zeppelin, que entraban despacito y luego de repente le dan una caña al tema, y esto pasa aquí, en Electric Funeral. Y si no, atentos a esto. Toma ahí. Venga todos. Ahora aquí el bajo está sonando por el canal derecho. Ha cambiado totalmente de sitio. Por el izquierdo tenemos el solo, acompañando la melodía de Ozzy. Es curioso porque durante todo el disco hemos escuchado en el canal izquierdo el bajo y ahora lo estamos escuchando en el derecho. Mirad estos coros. Electric Funeral. Coro y guitarra. Básicamente la guitarra de Tony Iommi podía hacer perfectamente la parte vocal de Ozzy. Es como que nos habla todo el rato. Volvemos al principio. A ver, la canción es bastante sencilla y la parte chula es la parte que acabamos de pasar. Como inicio de la cara B no está mal, pero yo creo que si la banda quería dejar un poco al lado el tema satánico o la estructura así como en el tritono de del primer disco, aquí lo retoman un poco ese estilo como de misa satánica que además les da nombre. Quizás esta parte final, como bajando, intentando hacer ese fade out, que yo creo que lo intentaban hacer ellos. Hay algunas veces que se consigue hacer un fade out sin que toque nadie mezcla, simplemente con la propia banda bajando el volumen de los instrumentos. Y vamos con la canción Hand of Doom, la más larga del disco después de War Pigs, que dura 7 minutos 8 segundos. Es una canción que se toma su tiempo para entrar y de hecho a mí me da la impresión de que entra como un fade in. O sea que le han bajado a posta el sonido. La letra de la canción es chula, ¿eh? Vamos para allá. Nos venimos arriba con el riff. Ahí, súper agudo por el canal izquierdo.
El bajo aquí está un poquito más sucinto, pero ahí suena. Ahora se hace con todo el espacio por el canal derecho otra vez. Hemos cambiado en la cara B de canal, o me lo parece a mí. La letra es muy interesante, habla aquí en este verso anterior de que primero fue la bomba de Napalm de Vietnam la que te mató, pero ahora te estás pinchando la aguja dentro de ti. ¿Y de qué habla? Pues habla principalmente de un problema que el propio Ozzy y la banda se dieron cuenta de que nadie hablaba entonces, y es que encontraban a mogollón de estadounidenses que volvían de la guerra de Vietnam enganchados a la heroína. Algo que lo habían visto directamente en conciertos que habían dado en bases militares de Estados Unidos. Con lo cual es un poco un ejercicio de crítica social, porque ellos mismos decían que nadie hablaba de esto y se veía por todas partes. Vamos para allá. Hemos cambiado el tono de la canción totalmente ahora. Pobre pequeño tonto, ahora. El bajo y la guitarra aquí haciendo lo mismo. La batería marcando todo. Tu mente está llena de placer. Y tu cuerpo parece enfermo. Tira esa pastilla de ácido. Deja de pensar ahora. La verdad es que la letra de Geezer no puede ser más clara. Toma ahí, aquí viene la parte. Esto sí que es heavy metal incoming. Cómo marca la batería el ritmo. Pem, 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 pem. Y el riff, la guitarra, el bajo le siguen. Madre mía, qué parte, ¿eh? Vamos, vamos. Bim, bim. La verdad es que la canción, si no es por esta parte, a nivel musical no destaca mucho comparada con War Pigs o Iron Man. Pero es que esta parte anterior ha sido como de repente hemos visto la luz del dios del metal y nos hemos metido a tope a hacer lo más metalero que se podía hacer en el año 1970. Y aquí parece que la batería de Bill Ward quiere seguir por ese camino. Pam, 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 pam. Pero no le siguen mucho. Y volvemos al principio, un poquito de forma improvista y no conseguida del todo. Hand of Doom, la mano de la perdición, haciendo referencia quizás a esa aguja que te inyectas. Atención a este final, súper, súper negativo. Tú no quieres aprender. El precio de la vida lo escondes. Y ahora tú vas a morir. Negativo en el sentido de que el gran problema de entonces, de los años 70, con la heroína y el Vietnam, parecía no tener solución en ese momento. Todo iba peor. Y anticipamos
la siguiente canción, que es la única instrumental del disco, Rat Salad, que va a servir como anticipo de la que cierra el mismo. Ensalada de rata. Toma ahí, toma ahí, toma. Realmente esta canción era una forma de terminar los conciertos rellenando el tiempo que les obligaban a estar tocando con un solo de batería de Bill Ward. Y de ese solo empezó a surgir lo que era una pieza instrumental para incorporarla en Paranoid. Aquí por el canal izquierdo la guitarra de Tony Iommi, pero si percibís lo que suena de la batería de Bill Ward, cómo toca los platillos, y madre mía cómo se maneja. Se lo ponen en bandeja. Venga, haz tú solo, Bill. En esta época, en los años 70, quizá ya estaba un poquito fuera de lugar, pero había pasado unos años de mucho interés por hacer solos de batería. Algo que se había inaugurado con Iron Butterfly, como comentábamos en la cueva de Mastodon, que era el dueño del solo de batería más largo hasta ese momento, pero que también Ringo Starr en The Beatles lo había hecho. Y luego, en esta época, los 70, pues John Bonham en Led Zeppelin, en Deep Purple también había solos de batería, como en el disco Made in Japan. Y Bill Ward, pues no iba a ser menos. Nos sirve un poco como anticipo a la canción de cierre, como ya he dicho, que es Fairies Wear Boots. Esta es la canción que habla de esa batalla con los skinheads. Madre mía, el solo aquí de Tony Iommi, marcando totalmente por los dos canales, porque está en dos guitarras. Y el bajo acompañándole, pero haciendo sus virguerías. Aquí sus breaks habituales, Bill Ward. Este es un poco el estilo de todo el disco y del disco anterior. Este formato todavía con mucha reminiscencia del blues. Pero la novedad de este álbum viene ahora, en este cambio de ritmo y de tiempo. Mirad. Esta base mucho más metalera. Y aquí sucintamente, pero sonando el metal, va a entrar Ozzy. Volviendo a casa muy tarde en la noche. Miré a la ventana y qué sorpresa cuando vi una hada con botas bailando como un enano. El bajo aquí está creando unas texturas. Y la batería con los platillos hace ese sonido metalero. Lo vi, no te cuento mentiras.
Sí, hadas vistiendo botas, tienes que creerme. Lo vi con mis dos propios ojos. Atención a este solo. Madre mía, cómo juega con los graves y los agudos Tony Iommi. Aquí grave y aquí ahora agudo. Mirad. Toma ya. Madre mía, el bajo cómo la acompaña ahí galopando. Y ralentizamos todo. Poquito a poco. Volvemos al principio. Voy a aprovechar para hacer el cierre del episodio con esta canción que nos deja como un ejemplo de los Black Sabbath, que serían la versión de este segundo disco más desarrollada del primero, olvidando esas covers de blues que igual afeaban un poco su estilo y manejándose ya en un sentido igual de siniestro que en el anterior, pero un poquito menos, y trabajando más el metal en el sentido metalero musical de la palabra, con canciones como Iron Man, como Warpigs, como esta Failware Books o incluso Hand of Doom, en donde ya se veía una aceleración de los ritmos y un sonido mucho más extremo de lo que habíamos oído en el primer disco. Este disco salió como un proceso creativo y compositivo preparado para el propio disco de estudio, es decir, no era su setlist, era simplemente lo que querían trabajar para un nuevo disco, canciones que ya habían tocado pero reformuladas y muchas compuestas desde cero, en un proceso creativo que iba ya a figurar en la banda hasta la salida de Ozzy más adelante, después de los 8 discos, y en el que participaría todo el grupo. En un disco que les iba a proporcionar la fama a nivel no solo local, sino también internacional en Estados Unidos, que les iba a canjear muchos disgustos por todavía su pasado o su aura satánica que aún pegaba coletazos por las zonas a las que iban de la América profunda, pero que también les iba a poner un poco en la diana de la música emergente de entonces, de ese blues rock acelerado, ya considerado casi heavy metal, con otros exponentes británicos como Led Zeppelin, Deep Purple y algún que otro estadounidense. Paranoid entró directamente con el single en la lista 4 de Reino Unido, fue su mayor éxito comercial a nivel de single, y el disco llegó a ser número 1 en Reino Unido, así que estamos ante no solo un disco fundamental para entender el rock y el heavy metal en los últimos 50 y pico años, sino de los más importantes de su carrera. Y así termina Paranoid, con un fade out haciendo eco. Y así también tiene que terminar nuestro segundo episodio del podcast. Pero como el programa es mío y la mezcla la hago yo, pues decido terminar como yo creo que podría haber terminado este disco de una forma más correcta, y es con Planet Caravan al final del mismo. Temazo increíble. Espero que estés disfrutando tanto como yo con el revisionado o descubrimiento de la discografía de Black Sabbath. Nos queda mucho camino todavía, vamos por el episodio 2 y nos queda una cantidad de discos que es abrumadora, y dentro de muy poco nos veremos ya en el episodio 3 para hablar de posiblemente uno de mis discos favoritos de principio a fin, que es Master of Reality, llegando ya al tercer disco de esos 4 discos que no te van a fallar nunca en la vida, que son los 4 discos primeros de Black Sabbath. Hasta entonces, y como siempre, sed muy felices, disfrutar con la música, con la compañía que os ofrece, con vosotros mismos siempre y con gente también. Un abrazo y sed felices.